¿Cómo están todos? Antes de dar inicio con lo que es la clase, voy a pasar a compartirles lo que es pantalla. Vamos a estar tomando nota de lo que es específicamente un link. Recordando un poquito, este link que estamos viendo en pantalla pertenece propiamente a lo que es un link de repaso, ¿verdad? Relacionado al tema que se estuvo viendo en la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando un poquito de lo que es el Present Progressive. El día de hoy vamos a estar recordando un poquito el presente progresivo y nos vamos a estar enfocando en otro aspecto que abarca también el presente progresivo. Vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que es el tiempo gramatical y también un aspecto importante relacionado a lo que es este tiempo gramatical. Sí es bien importante que nosotros conozcamos muy bien la estructura, ya que pues la estructura es la base, ¿verdad? La estructura es la que nos va a ayudar no solo a formar oraciones, sino a ir armando diferentes enunciados y a poder tener una conversación en inglés, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar viendo un aspecto relacionado a lo que es el presente progresivo o presente continuo. Es importante mencionar, ¿verdad?, que la práctica acá pues sí es de suma importancia. Agradezco a quienes han resuelto tanto ejercicio del Google Site como también han enviado lo que es oraciones, como ya les comenté. Un ejercicio excelente es tomar la estructura e ir haciendo oraciones, ¿verdad? Entonces, quienes estuvieron enviando lo que fue oraciones ya tuvieron lo que fue pues la retroalimentación bastante bien, ¿verdad? Vamos bastante bien en cuanto a el present progressive o present continuous y cualquier duda que tengan, ¿verdad? Recordemos que acá pues ya entra todo lo que se ha visto en parte de, o el día de hoy pues ya tenemos que conocer muy bien lo que son las reglas, hablando específicamente de estructuras y hablando de reglas para agregar ing, ¿verdad? Este tema pues va de la mano con el presente progresivo, que fue el tema que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿sí? Entonces, en inglés, pues es como una escala, ¿verdad? Vamos subiendo paso a paso y al final, pues ya vamos usando de todo un poco. Entonces, sí es importante que nos quede muy claro lo que es el tema, que lo comprendamos muy bien y por supuesto que lo practiquemos. La práctica acá es lo que nos ayuda bastante, no solo a comprenderlo, sino también a ir practicándolo, ¿verdad? Para que llegue un momento en el que yo ya no necesite pues revisar de nuevo la estructura, ya no necesite de nuevo estar verificando, ¿sí? Entonces, sí es bastante importante tomar en cuenta estos aspectos y que nosotros debemos conocer muy bien lo que son estructuras, debemos conocer muy bien lo que son reglas y practicar, ¿verdad? Si ustedes desean realizar oraciones, de hecho el tema del día de hoy va de la mano con estructura, entonces si ustedes también desean realizar oraciones de este tema, también sería excelente, ¿verdad? Todo lo que es práctica viene a ayudarnos, ¿verdad? O a complementar un poquito lo que se ve acá en clase. Entonces, todo lo que es práctica, excelente, ¿sí? La presentación de hoy ya está disponible, ya encontramos disponible la presentación de hoy, también ya encontramos disponible desde la semana 1 hasta la semana 5, encontramos ejercicios y también un video extra, ¿verdad? Un video de YouTube para que puedan estar utilizando en cualquier momento que ustedes lo deseen el material. Para quienes aún no tienen el link del Google Site, como bien sabemos en el Google Site, pues ahí tenemos disponible todo el material, ¿sí? Hablando específicamente de lo que es, como ya les mencioné, ¿verdad? Presentaciones, ejercicios y videos. Y también tienen el apartado de guía de estudio. Recordemos que lo de guía de estudio es específicamente un material con el que cuenta la universidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan estarlo leyendo, repasando, ¿verdad? No tiene punteo, nada de esto tiene punteo. Recordemos que todo lo que son punteos ya es propiamente la página oficial de la universidad. Como yo les comentaba, pues no es parte, ¿verdad?, de la clase como tal, sino ya es propiamente la página oficial de la universidad. Recordando, ¿verdad?, todo lo que son punteos, pues es totalmente ajeno a mí. Yo no veo lo que son
punteos, notas, exámenes, ¿verdad? No tengo acceso a nada de eso. Sin embargo, todo lo que es material, clases, ¿verdad? Si ustedes llegan a tener cualquier duda con cualquier tema, por favor, con gusto envíenle al correo y yo les voy a estar respondiendo, ¿verdad? Bueno, les comparto el link del Google Site antes de dar inicio con lo que es el tema del día de hoy. Estamos viendo el Google Site, si aún no lo tienen, anótenlo por ahí está disponible, como les comentaba, el material, ¿verdad? Tómenlo la captura o anótenlo en un lugar donde no se vaya a perder de vista, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son questions in present progressive o present continuous. Vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que es este tiempo gramatical, que fue el tiempo gramatical que estuvimos trabajando la clase pasada, pero hoy nos vamos a enfocar en preguntas, cómo hacer preguntas y cómo dar respuestas a estas preguntas. Vamos a estar viendo diferentes aspectos que puedo abarcar en cuanto a preguntas en el presente progresivo. Vamos a estar iniciando un poquito recordando lo que estuvimos viendo. Primero que nada, nosotros mencionamos que el presente progresivo yo le podía llamar presente progresivo o le podía llamar presente continuo. Son las dos formas en las cuales yo le podía llamar. Le llamara presente progresivo, le llamaba presente continuo, estoy hablando de exactamente lo mismo. Yo tomo la decisión pues de cómo llamarle, ¿verdad? Son sinónimos, continuo o progresivo. Estamos hablando que existen la función, ¿verdad? De cada tiempo gramatical tenemos una función o un uso. Yo tengo que conocer muy bien la función o el uso de cada tiempo gramatical para poder aplicarlo en las diferentes o en la situación correcta, ¿verdad? Cuando estamos hablando del presente continuo o del presente progresivo, estamos hablando del tiempo gramatical en el cual nosotros debemos conocer muy bien que es diferente al presente simple. El presente progresivo específicamente yo lo uso con actions we are doing now. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a utilizar con situaciones o acciones, ¿verdad?, que se están llevando a cabo en el momento, es decir, en este preciso momento. No se llevan a cabo antes ni después, ¿verdad?, sino en este preciso momento. Yo tengo que saber muy bien que siempre que yo quiera hacer énfasis en una acción que se está llevando a cabo now, la palabra now significa ahora, ¿verdad? En este momento, voy a hacer uso de este tiempo gramatical. Cada tiempo gramatical cuenta con auxiliares. Un auxiliar, pues, es esta palabra que me ayuda a conocer o que me ayuda a identificar en qué tiempo gramatical estoy hablando. Cuando estamos hablando del presente progresivo, del presente continuo, estoy hablando de ese tiempo gramatical que utiliza el verb to be como auxiliar. El auxiliar o el verb to be, pues es el verbo ser o estar, es el que utiliza el present continuous. Ahora bien, existen tres estructuras que nosotros podemos realizar, ¿verdad? Una es la positive, negative y question. Para la estructura positiva nosotros necesitamos pues un sujeto, el verb to be is, are, am. Recordemos que depende cuál sea el sujeto que tenga la oración, dependemos de eso para seleccionar el verb to be. Si tenemos he, she, it, vamos a usar is. Si tenemos they, we, you, vamos a usar are. Y si tenemos I, vamos a usar am. ¿Sí? El verbo acá siempre lleva ing, no importa si es específicamente un verbo, cualquier verbo que ustedes deseen utilizar. Study, paint, run, estudiar, pintar, correr, trabajar, ¿verdad? Cualquier verbo que ustedes deseen utilizar, siempre le deben de agregar la ing. Hay ciertas reglas que estuvimos trabajando para agregar ing, entonces yo debo seguir esas reglas, ¿verdad? No solamente le agrego ing siempre, tengo que verificar si no tiene alguna de las reglas para poderlas poner en práctica. Y por último, un complemento. En la estructura negativa, yo necesitaba un sujeto, necesitaba el verb to be, el not, que es la palabra que siempre me indica negación, el verbo ing y el complemento. Ahora bien, vamos a enfocarnos en la estructura de pregunta.
que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. La estructura de pregunta es la que vemos en pantalla. Primero yo necesito un verb to be. El verb to be pues será is, are o are, ¿verdad? Y después necesito un sujeto, cualquier sujeto, el verbo en ing y el complemento. Siempre al final el question mark, ¿verdad? Question mark es el signo de interrogación. Recordemos que en inglés no existen los signos de interrogación al inicio, solamente al final. Esta estructura que vemos en pantalla es la estructura de pregunta y es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ahora bien, para dar una respuesta a esta pregunta, ¿cómo yo puedo dar una respuesta a esta pregunta que estamos viendo en pantalla? Para dar una respuesta a esta pregunta, es decir, siempre que ustedes utilicen esta estructura, que la estructura no cambia, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la estructura jamás va a cambiar. Entonces, siempre que ustedes decidan utilizar la estructura, decidan hacer una pregunta, pueden hacer uso de algo llamado yes, no question. ¿Qué es una yes, no question? Como nos dice acá, yes, no questions are also called closed questions or short answers because there are only two possible responses, yes or no. Las yes, no questions, que también son llamadas closed questions o respuestas cerradas o respuestas cortas. La función de una yes, no question es dar una respuesta muy corta, completa y concreta, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a dar una respuesta a la pregunta que me está haciendo, respondiendo si es así o no, no es así, ¿verdad? De una forma muy corta, ¿verdad? Sin embargo, sí va a estar respondiendo a la pregunta que me están realizando, ¿sí? Puede ser de yes o no, ¿sí? Entonces tenemos acá específicamente, veamos esta pregunta. Is the girl lying on the floor? Está ella en el suelo, ¿verdad? Está ella en el suelo. ¿Sí? Entonces la respuesta va a decir sí ella está o no, ella no está, ¿sí? ¿Cómo voy a dar una respuesta para eso? Voy a estar siguiendo una estructura. La estructura acá, pues nunca va a cambiar, volvemos a lo mismo. Nosotros vamos a mantener la misma estructura, lo único que va a cambiar es el sujeto y el auxiliar que estamos utilizando, pero la estructura siempre va a ser la misma. Si la respuesta llegara a ser sí, es decir, que es, por supuesto que sí es así, vamos a poner yes, una coma, y el sujeto. ¿Qué sujeto vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mismo sujeto de la pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso, el sujeto es she, entonces vamos a hacer uso de she. Y el auxiliar que corresponde a ese sujeto que estamos utilizando. Como bien sabemos, con she nosotros utilizamos is. Entonces me quedaría yes, she is. ¿Qué pasa si el sujeto fuera we? Pues copio we y el auxiliar que es are. Si el sujeto fuera I, bueno, copio el I y es am, ¿sí? Entonces voy a copiar el mismo sujeto que yo tengo en la pregunta. Si la respuesta es no, voy a poner no, coma, el sujeto que tengo en la pregunta, el auxiliar que corresponde a ese sujeto y el not. Acá puedo ponerlo con contraction o sin contraction. ¿Qué era una contraction? Una contraction es la unión de dos palabras para volverla una sola. La función específicamente de una contraction es hablar de una forma más corta, pero transmitir el mismo mensaje. Generalmente las contractions se utilizan cuando es un mensaje o una situación un poquito más informal. Y sin contraction, pues ustedes lo utilizan en una situación un poquito más formal. ¿Cuál van a utilizar? Pues es decisión personal, si quieren usarla con contraction o sin contraction. La semana pasada estuvimos viendo cómo era la contraction de I am not, que es I'm not. La contraction de is not es isn't y la contraction de are not es aren't. Entonces, son las contractions que ustedes pueden estar utilizando tanto de is, are o are, ¿verdad? Esta estructura nunca la van a cambiar ustedes, ¿sí?
Si es sí, ponen sí, coma, sujeto y auxiliar. Si es no, ponen no, coma, sujeto, auxiliar y el not. El sujeto van a copiar el mismo de la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta me está dando un nombre y no me está dando un pronombre? Si la pregunta me da un nombre, yo tengo que cambiarlo por un pronombre. Como vemos en el ejemplo, dice the girl. The girl es pues la chica, ¿verdad? Entonces, the girl. The girl, yo tengo que cambiarlo por un pronombre. ¿Por qué pronombre puedo sustituir esto por she? Porque es ella. Entonces, a la hora de dar respuesta, tengo que cambiarlo. Si dijera, por ejemplo, the dog, el perrito, tendría que cambiarlo por un it. Si dijera Oscar, María and I, a Oscar, María y yo, siempre que me incluye a mí, es un we. Entonces, acá lo cambio por we. Tenemos que ya aplicar acá, pues como les mencionaba, todo va de la mano en los pronombres, ¿verdad? Tenemos que saber muy bien cuál es el pronombre que va a sustituir a ese nombre que está en la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar cuál es, en este caso, el pronombre que va a sustituir específicamente ese nombre, ¿sí? Ya sea, pues, he, she, it, I, you, we, they, puede variar, ¿sí? Veamos un ejemplo acá. Nos dice, am I playing? Una sugerencia. En las oraciones que me estuvieron enviando, muchas de las oraciones no tenían complemento. Siempre es importante agregarle complemento. Generalmente, muchos ejercicios que ustedes van a encontrar en internet o ejemplos no les ponen complemento, ¿verdad? Pero siempre es importante agregárselos. Por favor, no omitamos agregarle un complemento porque la oración, la idea no va a estar totalmente completa, ¿sí? Entonces, siempre una oración debe de tener un complemento, ¿sí? Como vemos acá, no le pusieron, pero sí es importante que lleve uno. Agreguémosle in the park, ¿verdad? Am I playing in the park? Si la respuesta es sí, se pone yes, se pone coma, se pone el sujeto de la pregunta y el auxiliar que corresponde. Yes, I am. Si la respuesta es no, se pone no, coma, el sujeto de la pregunta y el auxiliar con el not. No, I'm not. Con he, she, utilizamos is y copiamos el sujeto. Por ejemplo, si es he, copiamos he y el auxiliar. Si es no, copiamos no y el auxiliar, ¿sí? Aquí está mal la contraction, ¿sí? Está mal escrita. La contraction es así, isn't, ¿sí? Y tenemos we, you, they, ¿verdad? Copiamos el mismo. Ahora bien, hay una excepción a la cual quiero que nosotros pongamos mucha atención. ¿Qué pasa cuando la pregunta es con I? Si nos damos cuenta acá, pues copiamos el mismo y con you copiamos el mismo. Hay una excepción que nos dice, me atrevería a decir que un 95% de las veces, si no es que más, no van a estar utilizando la misma con I. Esto solamente pasa cuando es I y you. Si la pregunta es con I, generalmente ustedes van a responder con you. Veamos acá. La pregunta es con I, ustedes van a responder con you. Si la pregunta es con you, ustedes van a responder con I. ¿Qué pasa? ¿O por qué es esto? Acá la pregunta es con I. Como bien sabemos, I es yo. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿estoy yo dando clase en este momento? Ustedes me responderían, sí, tú estás. ¿Sí? Yes, you are. Si yo les preguntara, por ejemplo, con you, ¿qué es tú? Tú estás recibiendo clase en este momento, entonces ustedes me responden, yes, I am. Sí, yo estoy. ¿Verdad? ¿Por qué les comentaba que un 95% de las veces tal vez va a ser así? Porque esta regla nos dice, bueno, gramaticalmente está correcto dar respuesta con you y I, tiene sentido, ¿sí? Pero nos dice, bueno, si una oración se presta a que la pregunta sea con I y la respuesta sea con I, también es válido. O que la pregunta sea con you y la respuesta sea con you, también es válido. Entonces,
Acá podemos usarlo de las dos formas. Si nos dice I, podemos responder con I o bien podemos responder con you. ¿Cuál vamos a seleccionar? Pues esto depende mucho del contexto. Debemos de seleccionar la que vaya acorde al contexto que estamos utilizando, es decir, si tiene lógica. La gramática nos dice, bueno, tiene las dos opciones, usted seleccione la que va acorde a la situación. ¿Por qué hacía énfasis que casi nunca en una situación de la vida real, si es I, van a copiar el I? Por ejemplo, se los pongo en español para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Estoy yo dando clase? Entonces respondo con yo también. Ah, sí, yo estoy. Entonces, la única situación que se me ocurre es que hablemos con nosotros mismos, es decir, que nosotros nos preguntemos algo y nosotros nos respondemos algo. Por ejemplo, tú estás dando clase, ah, sí, tú estás, ¿verdad? Entonces, si la situación se presta a, la gramática nos dice muy bien, adelante, puede copiar el mismo eh, sujeto en este caso, ¿verdad? Pero si la situación no se presta, es decir, que no tiene lógica, la gramática nos dice, bueno, está correcto gramaticalmente, copió el mismo, pero ya al momento de tener una conversación no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, casi siempre van a tener que hacer el cambio porque debe de tener lógica. ¿Tú estás dando clase? Ah, sí, yo estoy, porque me lo preguntan a mí. Yo estoy dando clase, se lo pregunto a alguien, entonces me responde, sí, tú estás. Entonces, acá, pues, ¿por qué les hago énfasis con esto? Hay ciertos ejercicios en Google, ¿verdad? O en libros, en los que a veces la pregunta es con I y la respuesta también es con I, entonces que no les cause confusión esto, o que la pregunta es con you y la respuesta es con you. Esto quiere decir porque gramaticalmente, como les comentaba, el inglés nos dice, bueno, usted puede seleccionar. Si es con I, puede responder con I. Si es con you, puede responder con you. O bien, si es con I, puede responder con you. O si es con you, puede responder con I. Usted selecciona la que vaya acorde en la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, ¿cuál van a seleccionar? Pues esto depende del contexto, ¿verdad? De la conversación que se esté llevando a cabo. Si ustedes preguntan, como les comentaba, bueno, si se hacen una pregunta ustedes mismos, si se responden ustedes mismos, o bien si le preguntan a alguien, tú estás leyendo eso, ah, sí, tú estás, ¿verdad? Entonces, si la situación se presta a, pueden hacerlo. Si la situación no se presta a, tienen que hacer el cambio, ¿sí? Pero esto solo pasa cuando tienen de sujeto you y I, es decir, los pronombres o sujetos yo y tú, ¿verdad? O tú y yo. Ahora, cuando el sujeto es he, she, it, we, they, siempre, toda la vida van a copiar el mismo, ¿sí? No lo van a cambiar, solamente la excepción es con I y con you. Y es importante que la conozcamos. Y acá pues es de analizar, ¿verdad? La situación y decir, bueno, ¿cuál es el que va acorde acá para que tenga lógica la conversación? ¿Corresponde un I o corresponde un you? ¿Verdad? Y tienen que hacer ustedes el análisis dependiendo de la conversación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, am I playing? Yes, you are. No, you are not. Are you playing? Yes, I am. No, I'm not. O bien, si la situación se presta, podrían decir, am I playing? Yes, I am. O no, I'm not. O are you playing? Yes, you are. O no, you are not. Entonces acá tienen que hacer el switch, el cambio, ¿sí? Ahora, cuando tenemos he, she, it, we, they, veamos acá, estos, ustedes pueden estar tienen más bien que copiar el mismo. Is he playing? Yes, he is. No, he's not. Is she playing? Yes, she is. No, she's not. Is it playing? Yes, it is. No, it's not. Are we playing? Yes, we are. No, we are not. Are they playing? Yes, they are. No, they are not. Entonces tienen que ustedes hacer el cambio, ¿sí? Veamos acá, ¿verdad? Respuestas que podría dar. Yes, you are. No, you aren't. Acá está en contraction. Vean, la contraction de I am not es I'm not. La contraction de he is not es isn't. La contraction de is not igual isn't. Is not isn't. De are not es aren't. Acá, como les comentaba, ustedes pueden seleccionarlo así, de la forma extensa o en contraction. Acá pueden seleccionar
la que más se acople, ¿verdad?, a la situación. Generalmente, como les comentaba, si es una situación un poquito más informal, van a usarlo en contraction, como lo estamos viendo en pantalla, y si es formal, lo van a usar sin contraction. Pero pues al final están dando el mismo mensaje, las dos son totalmente válidas, ustedes van a seleccionar la que más se acople, ¿verdad? La que ustedes decidan, la que más les guste. Bueno, tenemos acá I am, que sería am. Estas contractions, vean, estas contractions las pueden usar en oraciones positivas. Es la contraction de I am, ¿sí? Esta en oraciones positivas. Y estas son en oraciones negativas, ¿sí? También lo pueden usar al momento de dar respuesta. Por ejemplo, al momento de responder acá, pueden poner la contraction acá del sujeto y el auxiliar, que sería la de I am es am, la de you are es you are, la de he is his. Por ejemplo, acá veamos. Is she playing? Entonces podrían decir yes, she's, y harían la contraction de esta. Y la contraction de she's es she's, ¿sí? Pueden también seleccionar cualquiera de estas. Esta es solo para positivas, ¿sí? Este es solo para positivas, es decir, que sí, y esta es solo para negativas, que es no. Pero al final, pues pueden ponerlo así, que es la forma extensa, así, la forma extensa, o así. Este es solo para positivas, no nos confundamos acá, y este es solo para negativas, ¿sí? Que son las contractions de esas. Pero pueden decir cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a WH questions. Las WH questions son lo que yo conozco en inglés como preguntas con WH. La función de una WH question es una palabra que me ayuda dentro de mi pregunta a realizar una pregunta muy específica. La función de estas es preguntar algo en concreto. ¿Cómo así concreto? El preguntar el por qué, el preguntar cuándo, dónde, cómo, quién, ¿sí? Tenemos algunas en pantalla, por ejemplo, who, what, when, which, where, how, why. Who es para personas, what es para saber qué pasó, when es para saber dónde, which para saber cuál, where es para saber lugares, how, cómo y why, por qué. Entonces, son ciertas WH, son ciertas palabras que me van a ayudar al momento de hacer una pregunta para hacer una pregunta muy específica. La función de estas es conocer muy bien, pues, como bien nos dice acá, conocer muy bien una pregunta en concreto, ¿verdad? Cuando yo quiero saber algo muy específico, ¿sí? Tenemos ciertas WH que vamos a estar utilizando. La primera es who, que nos dice ask about a person. Who lo van a utilizar cuando ustedes quieran saber el nombre de alguien, ¿sí? El nombre. Quieren saber quién es alguien, ¿sí? Where lo van a utilizar asking in or what place or position. El where ustedes lo van a utilizar cuando quieren saber en dónde está ubicado algo. Generalmente es para lugares, ¿sí? Acá tenemos esto que es de ubicación para lugares. Por ejemplo, where do you live? ¿En dónde vives? Where are my boots? ¿En dónde están mis botas? ¿Sí? When, asking about time, occasion, moment. El when ustedes lo van a utilizar pues para saber específicamente un tiempo, una ocasión o un momento. When can I see you? ¿Cuándo puedo verte? When did you last time see him? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Cuándo? Tenemos why. Asking for a reason, explanation. El why específicamente lo vamos a saber, ¿verdad? ¿Por qué? Queremos saber una explicación, la razón de algo. Why were you late? Why was he late? ¿Sí? El por qué. What? Asking for a specific thing or object. ¿Cuál? Para saber algo muy específico, ¿verdad? Acerca de un objeto, una idea. What's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? ¿O cuál es la hora? How? Asking for a way, manner, form. ¿Cómo? ¿Verdad? Para preguntar la forma, manera de algo, ¿sí? How does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Which, este lo van a utilizar asking for a choice, ¿verdad?
Lo van a utilizar cuando quieren saber específicamente decisión, ¿verdad? Esto o esto. Which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es el mejor deporte, nadar o el tenis? Which of the applicants has got the job? ¿Cuál de los aplicantes obtuvo el trabajo? ¿Sí? How many, asking about quantity, used with countable nouns. How many es para saber qué tantos hay, ¿verdad? How many people were there, ¿verdad? ¿Cuántas personas habían ahí? Y how often, asking about frequency. Este lo van a utilizar cuando quieren saber que cada tanto se realiza algo. How often do you go swimming? Cada cuánto vas a nadar. Entonces, estas son algunas de las WH que ustedes pueden estar utilizando al momento de estar teniendo el momento que ustedes deseen realizar una pregunta muy específica. Ahora bien, pues veamos las traducciones, ¿verdad? What, que es qué, where, que es dónde, when, que es cuándo, who, que es quién, why, por qué, which, cuál y how, cómo. Ahora bien, estas WH pues nos sirven para hacer una pregunta muy específica, como yo les mencionaba. Entonces, ¿cuál es la WH que ustedes van a estar seleccionando en este caso? ¿Cuál es la que va acorde a? La WH que vamos a estar seleccionando específicamente depende de lo que nosotros queremos preguntar. Si queremos preguntar qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál y cómo. Entonces, acá depende qué es lo que nosotros queremos preguntar, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde la agrego dentro de la estructura gramatical? Esta estructura que está acá es la que nosotros ya conocemos para hacer preguntas en el presente progresivo. El verb to be, el sujeto, el verbo ing, el complemento, el question. Lo único que yo voy a hacer es poner la WH al frente. ¿Cuál voy a poner? Pues cualquiera de estas, depende de qué es lo que yo quiera saber, ¿verdad? Si quiero saber qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál o cómo, ¿sí? Voy a seleccionar la que yo desee y voy a hacer seguir la estructura que ya conozco. Ahora bien, esto no está escrito en la presentación, pero sí es importante que tomemos en cuenta esto. Si ustedes hacen una pregunta con WH, la respuesta jamás puede ir con short answer, es decir, jamás puede ir de yes or no. Si ustedes si dentro de la pregunta no va una WH, la respuesta sí puede ir de yes or no. Veamos acá. Si no utilizan esto, la respuesta sí puede ir como estuvimos trabajando anteriormente, ¿verdad? De sí o de no. Ahora, si ustedes deciden hacer una pregunta con WH, deciden ponerlo al frente, la respuesta jamás puede ir de sí o de no. ¿Por qué? Porque como la WH es una pregunta muy específica, la respuesta también tiene que ser muy específica. Es decir, no vamos a estar seleccionando cualquiera, ¿verdad? De sí o de no, ¿verdad? Porque la respuesta es muy específica. Si me preguntan un nombre, la respuesta tiene que ser un nombre. Si me preguntan un lugar, la respuesta tiene que ser un lugar. Si me preguntan un por qué de algo, la respuesta tiene que ser una explicación. Entonces depende mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la WH que tenga? Depende de eso, va a ser la respuesta. Estamos acá, por ejemplo, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Entonces la respuesta va a you are giving class. Tú estás dando clase. Where is he going? ¿A dónde va él? He's going to the mall. Él va al centro comercial. Veamos acá, where is he going? ¿A dónde va él? Y no tendría sentido que yo respondiera el sí o no, el no, ¿verdad? No tiene sentido. Ahora, veamos acá, nos dice, why am I eating chocolate? ¿Por qué yo estoy comiendo chocolate? I'm eating chocolate because I love candies. Estoy comiendo chocolate porque me encantan los dulces. Why are you studying now? ¿Qué estás estudiando ahora? Right now I'm studying English. Ahora, justo ahora yo estoy estudiando inglés. Ahora veamos. ¿Qué pasa si no tuviera la WH y solamente dijera are you studying now? Con la estructura que ya conocemos. ¿Estás estudiando ahora? Yes I am o no I'm not. Si yo estoy o no yo no estoy. Entonces veamos. Si la pregunta lleva WH, la respuesta jamás
puede ir con yes, no question, ¿sí? Es importante que consideremos eso. Si la pregunta va con WH, la respuesta jamás puede ir con yes, no question. Y si la pregunta va con sin WH, la respuesta sí puede ir con yes, no question. Acá tenemos un ejercicio que ya está resuelto, pero quiero que lo veamos. Tenemos la oración you eat cake. Entonces, esta la vamos a poner en pregunta. Are you eating cake? Damos una respuesta a esto. Yes, you are. Acá usamos contraction. O no, you aren't. Tenemos esta. What you go to the cinema. What time you go to the cinema. Bueno, lo pasamos a pregunta, ¿verdad? What are you going to the cinema? Ah, bueno. What time are you going to the cinema? ¿A qué hora irás? A la noche, ¿sí? Are you smoking? ¿Tú fumas? Ah, yes, you are. O no, you're not. Veamos acá. ¿Tú estás fumando? Ah, sí, tú estás. O no, tú no estás. Acá copiaron específicamente el mismo sujeto de you. Como yo les comentaba, si la situación se presta a, pueden copiar el mismo. Ahora, si acá no tuviera sentido, depende de la situación, pues tendríamos que cambiarlo, ¿verdad? Yes, I am o no, I am not, ¿verdad? Acá, pues, tomemos en cuenta lo del cambio. Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Ah, because I love to study. Veamos acá, como la pregunta es específica, la respuesta es específica. Como la pregunta es general, la respuesta puede ser de sí o de no, ¿sí? Entonces, ustedes pues van a tomar, tienen que tener mucho cuidado con esto y pues depende de esto van a estar seleccionando la que va acorde a. Entonces, siempre que tengan una WH, la respuesta va a ser específica. Si no la agregan, la respuesta va a ser de sí o de no. La WH va al frente de la estructura que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, pues este fue el tema del día de hoy, ¿sí? Las yes, no questions y las WH. Si ustedes desean realizar lo que son ejercicios o bien oraciones, sería excelente si ustedes pueden realizar oraciones basándose específicamente en las WH o en las yes, no question. Sigan las estructuras de cada una, ¿verdad? Si desean realizar oraciones, enviarlas al correo, pues sería excelente, ¿verdad? Yo les puedo estar dando una retroalimentación, podemos estar viendo qué tan claro nos quedó el tema. Ya tienen disponible lo que son también ciertos ejercicios dentro del Google Site. Tienen pues el video de la universidad y también el video de YouTube, ¿sí? Cualquier duda pueden estarle enviando al correo y también pueden estar realizando oraciones, ¿verdad? Practiquemos, como ya les comentaba al inicio, la práctica es lo que nos va a ayudar a que los temas gramaticales no solamente se nos queden, sino también que vayamos un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a estar ayudando a que en determinado momento ya no necesitemos estar leyendo de nuevo las estructuras. Recordemos que la estructura nunca va a cambiar, la oración sí, ¿verdad? Entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.